Os hago saber, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firme, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio de nuestra salvación, que se encuentra en 1 Corintios 15, y es el único Evangelio, no hay otro. Este es el único Evangelio. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Este es el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio que todos nosotros estamos demandados a creer en Marcos 1:15, cuando el Señor, comenzando su ministerio, ha dicho: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos aquí en la mente, metanoia, y creed en el corazón, con fe genuina, este evangelio, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras. Cuando este evangelio es creído con fe genuina, sin incerteza en el corazón, la persona pasa de muerte a vida, como el Señor ha dicho en Juan 5:24. El que oye mi palabra, el evangelio, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no viene a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. En Efesios 1:13 y 14 la Escritura dice: en él también vosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de Cristo. Así es que la persona pasa a ser hijo de Dios, solamente oyendo, entendiendo y creyendo este evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Este es el evangelio que usted nunca va a escuchar en una congregación cristiana, llámese pentecostal, adventistas, mormones, bautistas, Testigos de Jehová y todas estas denominaciones cristianas. En ningún templo hecho por mano de hombre usted va a escuchar este evangelio, porque este evangelio dice que Cristo ya pagó por todos los pecados de las almas, y que las almas ya no tienen que hacer y tampoco tienen que dejar de hacer, y el Señor solo manda a creer. El Señor dice: arrepentíos, reconózcase cómo está usted delante de mí, dice el Señor, y crea en el evangelio. El Señor no dice haga para que usted sea salvo. No, el Señor ha dicho creer. Dice en Juan 3:18, el que en él cree, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. También tenemos en 1 Juan 5:10 lo siguiente, dice así: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio,
que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto concuerda, esto está en 1 de Juan 5, 10 al 12, esto concuerda con Efesios 1, 13, porque aquí dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, la vida eterna. Ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, porque ha sido sellado con el Espíritu de Cristo. Dios ha sellado a la persona con el Espíritu de Cristo. Y en Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Entonces aquí dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio. Testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y cómo se hace efectiva esta vida eterna en nosotros? Creyendo en la obra de sustitución que hubo en la cruz realizada por el Señor Jesucristo. Dios Padre envió a Cristo a morir por nuestras almas. El Dios Padre le ha dado a Cristo un mandamiento. Y el Señor ha dicho en Juan 10, 17, 18, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Padre Celestial le dio al Señor Jesucristo este mandamiento de poner en sustitución la vida de su alma por nuestras almas. El Señor Jesucristo nos salvó poniendo la vida de su alma. En la cruz del Calvario, el Señor entró en muerte eterna y de esa manera su alma nos sustituyó, nos representó, Él tomando el lugar de cada uno de nosotros en la cruz y en la eternidad. Pero ¿qué sucede acá en este mundo? Que Satanás ha construido con mala intención las religiones. Y muchas personas se meten en una religión y comienzan a creer en la religión y comienzan a creer en lo que dicen en la religión, en las congregaciones, los pastores, que la salvación se pierde, que tienen que perseverar, que tienen que guardar santidad. Y resulta que nosotros no tenemos santidad. La santidad es la de Cristo, que se nos es imputada a nosotros cuando nosotros creemos este evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Cuando nosotros creemos con fe genuina, ahí nosotros, el Señor, Dios Padre, nos hace nacer nuestro espíritu muerto por causa del pecado y nos imputa el Espíritu de Cristo. Nos sella, nos introduce, nos sumerge el Espíritu de su Hijo. Allí nosotros tenemos la santidad, pero la de Cristo. En las congregaciones dicen que cuando se meten en la religión ya no pecan más y son santos. Un engaño más de Satanás. Porque para entrar a la salvación no tenemos nosotros que hacer ni dejar de hacer. Cuando usted nació, cuando yo nací, ya la salvación estaba consumada, ya la salvación estaba hecha. Ya nuestros pecados habían sido todos cargados en Cristo y Cristo los pagó en la cruz y fue a la eternidad a representarnos en el lago de fuego, en el gran trono blanco, que es el juicio condenatorio a las almas condenadas, y también en el infierno. Así que cuando usted nació, cuando yo nací, ya la deuda de nosotros con Dios Padre estaba saldada. Yo ya no tengo que hacer ni dejar de hacer, porque el que hizo fue el Señor Jesucristo con el Padre Celestial en la cruz. Ellos dos fueron juntos a la cruz para pagar por nuestros pecados. Dice la Escritura en 1 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados.
y nos ha entregado la palabra de la reconciliación. Esta es la palabra de la reconciliación, que nosotros, todos los que pasemos por la puerta estrecha, estamos encomendados a llevar la gran comisión, que es predicar el evangelio a todas las almas del camino ancho. Así como un día me predicaron a mí, yo ahora tengo que predicarle a otros. Esa es la gran comisión y esa es la palabra de la reconciliación que se me ha entregado a mí como hija de Dios. Ahora yo tengo que predicar este evangelio que no es predicado en ningún templo, en ninguna congregación religiosa. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Este es el único evangelio que usted debe creer. Este es el único evangelio que existe en la palabra de Cristo y este evangelio fue el que el Señor Jesucristo le entregó al apóstol Pablo para que fuese predicado a todos los gentiles. Todos los gentiles estamos demandados a creer este evangelio. Por demanda del Señor hay que creerlo. No hay excusa, no hay opción, no hay caminos cortos, no hay atajos. Este es el evangelio que se debe creer. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, que Cristo nos sustituyó en la cruz, que Cristo pagó por todos los pecados de las almas. Colosenses 2, 13 y 14 dice claramente que los pecados fueron ya perdonados todos en su totalidad y que los decretos Ezequiel 18, 4 y Romanos 6, 23 quedaron anulados, quitados de en medio, clavados en la cruz. Colosenses 2, 13 y 14 lo dice claramente la Escritura. De manera que este es el único evangelio que se debe predicar, el único evangelio que se debe creer. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. No hay otro evangelio. Este es el único evangelio. Si usted está creyendo en un evangelio diferente, usted va al infierno. Si usted está creyendo que usted fue salvo en la cruz por la sangre de Cristo, usted va al infierno. Porque la sangre de Cristo no es para los del camino ancho, sino para los que ya han entrado por la puerta estrecha, que es el Señor Jesucristo, como lo ha dicho Él en Juan 10, 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta, dice el Señor. Entonces, toda aquella persona que ha entrado por la puerta estrecha se ha constituido hijo de Dios. Por tanto, la sangre es a Él a quien le sirve. Porque este salvado va a seguir pecando, porque es un inmundo y sucio pecador. Yo crucé la puerta estrecha, yo soy una inmunda y sucia pecadora, pero yo tengo la sangre de Cristo y cuando yo confieso mis pecados a mi Padre Celestial, Él me limpia con esa sangre que fue derramada en el Calvario, pero fui sustituida por la muerte de Cristo. Yo fui sustituida por el alma de Cristo y usted también, y eso es lo que usted debe creer. Si usted está creyendo que por estar en una religión, todos los domingos metido en un templo, usted se va al cielo, le digo, usted no se va al cielo, usted se va al infierno, porque usted está creyendo contrario a lo que Dios dice en su palabra, a lo que Cristo dice en su palabra. Y la palabra de Cristo dice que ya usted ha sido salvado hace 2000 años, porque este sacrificio fue hecho en la cruz hace 2000 años, pero mucho antes de la fundación del mundo, ya el Cordero de Dios había sido inmolado por los pecados de nosotros. Y esto es lo que hay que creer. Toda persona que no crea en este anuncio se va al infierno. Y lastimosamente, estas personas serán las que van a estar ante el gran trono blanco para ser lanzadas al lago de fuego. Así que este es el evangelio, el único, no hay otro, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras. Este es el único evangelio.